Bueno, mis amados hermanos, vamos a continuar. En esta noche vamos a continuar con la tercera clase de la materia santificación. Pero antes quiero repasar de lo que vimos la semana anterior y un repaso rápido y breve. Hablábamos del concepto de lo que era la santificación, poníamos ejemplos y vimos unas características. Entonces vamos a detenernos allí en la primera característica que vimos, que era la naturaleza de la santificación. Juan Camilo, ¿me ayudas con la diapositiva, por favor? Exacto, ahí. Decíamos que teníamos que mirar o tratar y considerar la naturaleza de la santificación. Y preguntamos acerca de lo que decía la Biblia o qué dice la Biblia acerca del significado de santificación. Les preguntaba a ustedes, cada uno me dio un concepto de lo que era la santificación, y luego que hicimos el ejercicio de ir a las Escrituras y mirar cuál era el sentido o el significado que las mismas Escrituras le daban a este concepto. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia cuando hablábamos del nombre santificado? Decíamos que es la obra espiritual en el interior que el Señor Jesucristo llevaba a cabo en el hombre a través del Espíritu Santo. Es decir, llamando al hombre a ser un verdadero creyente. Y decíamos que habían 4 características de la santificación, que era que cuando el Señor nos llama y hace la obra a través del Espíritu Santo, nos limpia del pecado con su propia sangre, sino que también nos separa de su amor natural por el pecado y el mundo, y que nos pone en un principio un nuevo corazón, y por último, que nos hace practicar la piedad en nuestras vidas. Eso lo veíamos la semana anterior. Y decíamos que el instrumento por el cual el Espíritu Santo hace esto es generalmente, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír, exacto. Y decíamos entonces que a veces las situaciones de aflicciones y las visitaciones providenciales se utilizan como un sin palabra, es decir, a veces no solamente la palabra del Señor, sino que las mismas aflicciones nos hacen mirarnos de frente con el Señor, y esto nos ayudaba a nosotros también a comprender la obra de Cristo, pero siempre teniendo en cuenta que era el Señor quien hacía la obra en el creyente. Y esto era lo que hacía a que la obra de Cristo, o a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos hacía ser santificados. Entonces, en la noche de hoy, vamos a ver entonces otro concepto. Decíamos que el Señor vivió, murió y resucitó a fin de proveernos, ¿qué? Justificación y perdón de pecado a su pueblo, y que nosotros teníamos mucho que aprender acerca de esta obra. Hablábamos también de que existe una relación entre la justificación, la santificación y la regeneración. De hecho, ese es el trabajo que tienen que hacer. ¿Cuál es esa relación? ¿Cómo se complementan? ¿Y cuál es el papel principal que juega Cristo en esos 3 elementos? Decíamos que el Señor Jesús se hizo cargo de todo lo que nos correspondía a nuestras vidas con respecto a la santificación. Entonces yo quiero que abran sus Biblias, la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Y que alguien lo lea en voz alta. Juan Camilo, disculpa, ¿me ayudas con el micrófono, por favor? Otro hermano que vaya buscando estos versículos, vamos a tratarlos rápidamente para ver cuál es la relación o qué dice la Biblia acerca del concepto de santificación y cómo el Señor juega el papel importante en esta obra. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. ¿Quién lo lee, por favor? Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que el tal como está escrito, el que se gloría en el Señor. Exacto, lo vemos claramente. El Señor se santificó para que nosotros fuéramos santificados por la obra de Cristo, para que la gloria de nosotros entonces sea ¿dónde? En la gloria del Señor. Ahora, prestemos atención a lo que dice la Biblia. Dice, por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean, ¿qué? Santificados.
Ahora, el Señor amó a la iglesia de tal forma que se entregó a sí mismo por ella para santificarla, haciéndola pura. Yo les hago una pregunta en esta noche. ¿Somos santificados por nosotros mismos o nosotros mismos decidimos santificarnos? Somos santificados por el Señor. ¿De quién es la obra? Entonces, siempre la obra va a ser del Señor. Lo decía el pastor anteriormente, el hombre no contribuye absolutamente nada para la salvación de su alma. Lo único que contribuye el hombre para la salvación de su alma es aportar el pecado. Pero quien hace la obra de justificación, de regeneración y de santificación es el Señor. Y vemos claramente el ejemplo que el Señor murió por su iglesia a fin de hacerla santa, de hacerla pura, de hacerla sin mancha. Y que el Señor llevó nuestros propios pecados en su cuerpo para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos a la justicia. Veamos lo que dice la Biblia en Juan capítulo 17, versículo 19. Es decir, el Señor nos reconcilia con Él mismo. ¿Para qué? Para que por medio de la muerte de Cristo en la cruz, nosotros nos presentáramos santos y sin mancha y santificados delante del Padre. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Exacto. ¿Quién se santifica? El Señor. Para que nosotros seamos santificados. Entonces eso demuestra una vez más que la obra de santificación comienza con el Señor y termina con el Señor. Entonces, ¿qué es la santificación y cómo trabajamos nosotros en la santificación? Mire, vamos a analizar algo. ¿Qué significa que el Señor haya llevado a cabo la santificación? Veamos lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 11. Lo que hablábamos la semana anterior, exacto. Estamos haciendo un repaso de lo que vimos la semana anterior, ahora sí para entrar en materia, en lo que es la tercera clase. Vamos a ver en esta noche, si nos da tiempo, vamos a ver 10 características de la santificación. O sea, ¿qué es santificación a través de la Biblia? ¿Quién me lee el versículo de Hechos 2.11, por favor? 2.11. Hechos 2.11. Dice... Perdón. Cretenses y árabes, les oímos hablar en vuestras lenguas. No, discúlpame, es Hebreos 2.11. Está mal copiada la cita. Está mal. Le faltó la... A ver. Sí, es Hebreos 2.11. Hebreos 2.11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Exacto. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando? ¿O acerca de quién está hablando? Está hablando acerca de Cristo. Es decir, el que santifica a su pueblo, lo llama los que son santificados. Pero ¿quién santifica al pueblo? Lo santifica el Señor. Recordemos entonces que la obra de santificación es del Señor y el proceso de santificación comienza en el mismo instante que somos justificados y regenerados. Comienza nuestra carrera o nuestro peregrinaje en el proceso de santificación. ¿Ok? Entonces veamos qué es la santificación como tal. Vamos a ver 10 características o 10 características de la santificación para que en la próxima clase veamos entonces qué produce la santificación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la santificación? Decíamos que la santificación es un resultado invariable de nuestra unión con Cristo. ¿Por qué invariable? Porque el Señor no cambia, el Señor no varía. Nosotros somos fluctuantes, nosotros cambiamos, pero el Señor jamás va a cambiar. Por eso miremos la relación. Es el resultado invariable de esa unión con Cristo. Pero ¿cómo se produce esa unión? Esa unión se produce cuando Cristo viene a nuestras vidas y nosotros nos unimos a Él a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora, el Señor lo dice y por eso el Señor no varía. Juan 15:5.
El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Quiere decir que nosotros como creyentes, cuando permanecemos en el Señor, no vamos a cambiar jamás. Y esto hace que esa santificación sea un resultado invariable. Es que el permanecer es estar unido a. Tenemos que estar Exacto. unidos a Cristo, como él hace la referencia a la vid y los pámpanos que está unido, se nutre de esa savia. Entonces, si estamos unidos permanentemente a ese árbol que es Cristo Jesús y nosotros somos las ramas, vamos a permanecer en él. Y esa permanencia unánime, invariable, como lo estamos aprendiendo ahora. Sí, de hecho, él lo dice, el que permanece en mí y yo, ¿dónde? En él. O sea, en el creyente. Entonces vemos entonces, ¿qué es la santificación entonces en este concepto? Es creer en Cristo y creer en que Él va a permanecer en nosotros, porque Él es invariable. Y esto nos lleva entonces a nuestro segundo punto, que la unión con Cristo no produce, ojo, la unión con Cristo que no produce ningún efecto en la vida, es simplemente una unión de forma que no tiene valor ante Dios. ¿Cómo así? Claro, porque si nuestra unión con Cristo o nosotros no reflejamos con nuestra vida la unión con Cristo, o no reflejamos al Señor en nuestra vida, seríamos unos falsos cristianos. Si no llevamos fruto. Claro, lo decíamos anteriormente. ¿Cómo mostramos nosotros al Señor en nuestras vidas? A través de nuestro testimonio. Yo puedo sentarme aquí, pararme aquí y mostrar una apariencia de piedad, pero ir a mi casa, maltratar a mi esposa, maltratar a mis hijos, maltratar a mis vecinos, entonces, ¿qué estoy demostrando? No estoy demostrando nada. La santificación es un proceso, y lo decíamos en la clase anterior, que cubre todas las esferas de nuestra vida, laboral, social, familiar, en todos los aspectos, siempre debemos mostrar a Cristo. Hay personas o hay creyentes o cristianos, no le digamos creyentes porque el verdadero creyente permanece siempre fiel a Cristo, que aparentan una piedad, pero realmente nunca han nacido de nuevo, nunca han sido cristianos, nunca han sido creyentes. Y eso es lo que mancha el nombre de Cristo. Por ejemplo, una persona que dice ser santa o santificada y se porta muy bien en la iglesia, pero cuando llega a su casa golpea a su esposa, ¿qué dirán los vecinos? Yo no quiero ser como ese cristiano, o yo no quiero ser como esa persona. Entonces está manchando el nombre de Cristo. Entonces no está cumpliendo con esto. Entonces sería una vida que no muestra el efecto de esa unión con Cristo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, la anterior. Es una fe muerta porque es sola. ¿Cómo así que es una fe muerta porque es sola? Es una fe muerta porque es sola cuando no se produce ningún fruto en la unión con Cristo. Es decir, si nosotros como creyentes no mostramos a Cristo en nuestra vida, nosotros estamos creyendo en una fe muerta. Recordemos algo. ¿Cuál es el propósito del creyente? Agradar a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Nuestros hechos. Decíamos algo puntual la semana anterior. ¿Sí recuerdan? ¿Quién me recuerda, por favor? No, el micrófono está acá. Agradamos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Sí. Decíamos, ¿recuerdan aquel ejemplo que poníamos que nosotros no hacemos las cosas que agradan hacíamos antes las cosas que desagradaban a Dios y nos deleitábamos en ellas? Pero que ahora el deleite del cristiano para alcanzar la santificación es hacer con gozo lo que agrada al Señor. Entonces, cuando no practicamos ese gozo en nuestra vida de mostrar esa santidad, estamos practicando una fe muerta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una fe que no está demostrando el verdadero gozo del creyente porque no estamos reflejando la obra de Cristo en nuestras vidas. Ahora, la fe de los escogidos, recordemos que es la fe. La fe nace con nosotros, es un don de Dios. La fe es un don de Dios y esa fe nos lleva al arrepentimiento, a reconocer reconocer que nosotros somos pecadores y que no somos nada fuera de Cristo.
Entonces, decimos que donde no hay una santificación de la vida, no hay una fe verdadera en Cristo. Eso lo tenemos claro. Porque si verdaderamente creemos en Cristo, debe producirse una ¿qué? Santificación de vida. Si como creyentes demostramos a Cristo, nuestra vida tiene que caminar ¿en qué? En santidad. Recordemos nuevamente, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, aquel a quien la sangre de Cristo lo limpia, ¿vive dónde? En la luz. Y el que tiene una auténtica esperanza, vive y se purifica a sí mismo como el Señor es puro. Veamos lo que dice Santiago 2, del 17 al 20. Santiago 2, 17 al 20. ¿Quién lo lee, por favor? Así también, la fe por sí misma no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ahora, la pregunta surge aquí y tiene que ver en relación con la clase anterior, la del pastor Alexander. ¿La fe sin obras, o son esas obras para salvación? De ninguna manera. Esas obras de las que hablamos en Santiago son obras que muestran el carácter del verdadero creyente. Es decir, son obras después de haber surtido una regeneración, que muestra entonces el carácter del creyente después de haber sido regenerado. No son obras para salvación, sino que son obras que muestran que verdaderamente ha sido un creyente. ¿Me hago entender? Pregunta al compañero. No es pregunta. Un aporte. El 22 aclara, porque hay personas que confunden esto, dicen, ¿no ves que la fe actuó juntamente, o sea, juntamente con las obras? Así es. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Así es. Pero vuelve la pregunta y hay que aclararlo. No son obras para salvación. Eso hay que dejarlo claro. No son obras para salvación. Son obras que muestran el carácter de Dios en la vida del creyente. ¿Okay? Eso sí hay que dejarlo claro. Porque tiende a confundir. Entonces iríamos a la doctrina de que entonces somos salvos por las obras de la ley. Y de hecho somos salvos por la gracia de Cristo. Y podríamos decirlo jocosamente, somos salvos por la obra, sí, pero por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces podríamos decirlo de esa forma. Entonces decimos que la santificación, o resumimos, que la santificación es el resultado inseparable de la regeneración que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué? Recordemos, ¿cómo éramos antes de conocer al Señor? Pecadores. ¿Vivíamos dónde? Éramos muertos y vivíamos ¿dónde? Dice la Biblia que vivíamos en delitos y pecados. Cuando Cristo llega a nuestro encuentro, ¿qué sucede? Somos regenerados, y después de regenerados, ¿qué somos? Y después de justificados, ¿qué somos? Exacto. Somos nacidos de nuevo, somos hechos nueva criatura, recibimos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y entonces comenzamos a vivir una nueva vida. ¿Qué significa eso? Hay hombres que supuestamente pueden ser regenerados, pero seguir viviendo en el pecado. ¿Es esto posible? Sí, les voy a decir por qué. En realidad no existe una regeneración. Existe un falso convencimiento de que ha sido regenerado. Porque el creyente jamás va a practicar el pecado. Jamás va a vivir en el pecado. Sí, el creyente es justificado de sus pecados, y si es cierto que después de haber sido regenerado, aún queda un remanente de pecados en nosotros, sí es cierto que el creyente peca, pero la diferencia está en que el creyente no practica el pecado. ¿Me hago entender? Nosotros como creyentes, que somos regenerados, justificados, santificados, ¿podemos cometer pecado? Sí.
Sí lo podemos hacer. La diferencia, ya te doy la palabra, la diferencia radica que cuando cometemos pecados nos arrepentimos, vamos a los pies de Cristo y confesamos nuestros pecados, pero no seguimos practicando el pecado. No permanecemos en el pecado. Ejemplo, un hombre que no ha sido que ha sido supuestamente regenerado, voy a poner el ejemplo más duro, comete adulterio. Un ejemplo, comete adulterio. Pero este hombre no se arrepiente. Y dice, bueno, cometí adulterio y siento un remordimiento, pero no me arrepiento. Y sigue practicando el adulterio. Y sigue practicando el adulterio. Y sigue adulterando, y sigue adulterando, y sigue adulterando, y sigue adulterando. Y vamos a lo que decíamos en la clase anterior. Su conciencia está siendo cauterizada porque no siente el dolor del pecado. Mientras que el creyente cuando peca no lo hace deliberadamente. Peca porque hay un remanente de pecado en nosotros. Podemos pecar ¿en qué sentido? Por omisión, podemos pecar por acción. Pero la diferencia está en que nosotros reconocemos que hemos pecado y vamos ¿a dónde? A los pies de Cristo, confesamos nuestros pecados y no hay un remordimiento, sino que hay un dolor en nosotros porque nos sentimos que estamos manchando la obra de Cristo. Esa es la diferencia entre un regenerado creyente y una persona que supuestamente es regenerada pero que sigue practicando el pecado. ¿Ok? Entonces decíamos que estas personas, como dice ahí, es una regeneración inventada por teólogos poco inspirados que las Escrituras no mencionan. Por el contrario, el apóstol Juan dice expresamente que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, ama a su hermano, se guarda para sí mismo y vence al mundo. ¿Es claro? ¿Por qué? Y es claro porque si verdaderamente hay una regeneración en nosotros, estamos en un proceso ¿de dónde? De santificación, ¿verdad? Cuando estamos en ese proceso, lo que mostramos nosotros siempre es a Cristo. Por lo tanto, si estamos mostrando a Cristo, Cristo está en nosotros, no debe haber sombra de que nosotros practiquemos el pecado. Recordemos algo, Dios es santo y Él demanda santidad de nuestras vidas. Y Él dice, sin santidad nadie verá al Señor. Cuando Dios mira hacia nuestras vidas, cuando estamos en el proceso de santificación, Él mira hacia nosotros y nos ve. Este ha sido justificado, este ha sido regenerado. Veo la justicia imputada en Él, veo a Cristo en Él, y lo veo santo. Jamás el Señor va a mirar para un creyente y va a ir pero es que lo veo manchado de pecado porque Él está practicando el pecado. Jamás. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Él no puede convivir con el pecado. Eso lo tenemos claro. Dios jamás va a convivir con el pecado. Muchos dicen, pero es que Dios es amor y Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Esa es una gran mentira. Esa es una gran mentira. Dios odia al pecador, lo odia a morir. De hecho, Dios odia al pecador que ha preparado la ira toda para él y el infierno para el pecador. Porque si fuera así, entonces no fuera necesario que Cristo viniera por nosotros a morir en la cruz del Calvario. Esa es una de las grandes mentiras que se han inventado en estos siglos, en estos tiempos. Ahora, entonces decíamos que todo aquel que es nacido de Dios jamás va a practicar el pecado. Ahora entonces, donde no hay una santificación, entonces vamos del proceso hacia atrás, no hay una regeneración. Y donde no hay regeneración jamás va a haber una vida santa, ni va a haber muestras de un nuevo nacimiento. El proceso es el siguiente. Somos regenerados, somos justificados y somos santificados, ¿cierto? Y vamos caminando a la estatura, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto como Cristo. Pero si no hay santificación, o no hay muestra de santificación, quiere decir que tampoco hemos sido justificados y que tampoco hemos sido regenerados. Y si tampoco hemos sido regenerados, menos hay muestra de que hay una nueva vida en nosotros, ¿cierto? Ahora, y esto es una gran verdad. Veamos lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 9. Primero Juan 3:9.
1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Exactamente, todo el que es nacido de Dios jamás va a practicar el pecado. Entonces el creyente está destinado a vivir una vida en santidad, a vivir un proceso de santificación. Cuando el creyente entra en ese proceso, es Dios quien le provee todas las cosas para que el creyente comience a caminar en ese proceso de santificación. Recordemos, el que comenzó la obra, la perfeccionará hasta el día del fin. Entonces, ¿quién la perfecciona? Es Cristo. ¿Quién nos da, o mejor dicho, quién nos introduce a nosotros en ese proceso de santificación? El mismo Señor. Ahora, entonces, concluimos que la santificación es la única evidencia de que el Espíritu Santo mora en la vida del creyente. Y esto da muestra de que es esencial para nuestra salvación. Ahora, si ningún creyente tiene el Espíritu Santo, entonces Cristo no está en él. No lo digo yo, lo dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Ahora, Gálatas 5, 22 y 23 habla acerca de los frutos del Espíritu. Y dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y cosas similares. Entonces, donde existen estas virtudes, allí existe el Espíritu de Dios. Quiere decir que donde faltan los hombres, o mejor dicho, donde faltan estas virtudes, los hombres están muertos, están muertos para Dios. Es decir, si un creyente no muestra estos frutos en su vida, jamás ha nacido de nuevo. Y si el creyente no ha nacido de nuevo, entonces no puede existir en él un proceso de santificación. Surge una pregunta, entonces, ¿para qué sirve la santificación en la vida del creyente? ¿Es un adorno? No. Miren esto, la santificación es un proceso en el cual el Señor nos prepara para vivir una eternidad con Él. ¿En qué sentido? ¿Qué hace el creyente? Hace lo que le agrada a Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Usted estaría en un lugar que no le agrada? ¿Usted estaría dispuesto a pasar 1, 2, 3, 4 horas en un lugar que a usted no le agrada, que le desagrada totalmente? No. Bueno, hay creyentes o hay cristianos que anhelan ir al cielo, a pasar una eternidad con Cristo. Pero realmente eso es falso. ¿Por qué? Porque si no aman el ser santos aquí en la tierra, no están preparados para vivir una santidad o una eternidad al lado de un Dios santo. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque muchos cristianos dicen, no, es que yo quiero ir al cielo, yo quiero pasar una eternidad en el cielo. Y usted les hace la pregunta y le dice, ¿y tú sabes qué es el cielo y qué vas a hacer allá? No saben. Nosotros somos preparados en esta tierra a través de la santificación para pasar una eternidad con Dios. Si no somos capaces de vivir en santidad en la tierra, créanme que en el cielo, si vamos al cielo, no vamos a soportar vivir una eternidad con Cristo. Mis amados hermanos, el sello del Espíritu Santo nos estampa en nuestro corazón o en el corazón de los creyentes el sello de santidad. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo entra a morar en la vida del creyente, el Espíritu Santo nos guía. ¿Nos guía a dónde? A toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Él dijo, yo soy ¿quién? Camino, la verdad y la vida. Cuando esa verdad, o mejor dicho, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, Él siempre nos va a guiar a que nosotros coloquemos nuestra mirada en Cristo. Es decir, a vivir una vida donde el creyente viva única y exclusivamente para glorificar, exaltar el nombre de Cristo. Ahora, la Biblia dice que todos somos guiados por el Espíritu de Dios. Y aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos únicamente son hijos de Dios. Eso está en Romanos capítulo 8, versículo 14. Es decir,
Una de las muestras de la santidad en nuestras vidas, o mejor dicho, una de las marcas, por decirlo de esa forma, de que somos siendo santificados, es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces surge una pregunta, ¿será que el Espíritu Santo nos va a guiar a nosotros a pecar? Por eso veíamos la característica anterior, aquel que practica el pecado jamás va a ser santificado. Entonces ya vemos cómo se van uniendo todas las características y siempre vemos un denominador común, el Espíritu Santo de Dios, porque fue el Espíritu Santo fue el guía que el Señor nos dejó a nosotros para que nos guiara a esa verdad. Ahora, la santificación también es la única señal de la elección de Dios. ¿Cómo así? ¿Nosotros elegimos a Dios o somos elegidos por Dios? Somos elegidos por Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de la elección? Que somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Ahora, los nombres de los elegidos no los sabemos. La cantidad de los elegidos no la sabemos. No son los 144,000 que habla Apocalipsis. Quiero hacer esa aclaración, ¿okay? Porque ciertas sectas dicen, no, es que ya los 144,000 están escogidos. Entonces, ¿nosotros de qué vamos? Es una broma. O sea, no son los 144,000. Ninguno de nosotros podemos conocer el número exacto de los escogidos de Dios. Pero Dios sí sabe quiénes son sus escogidos. De hecho, Él no nos revela a nosotros su nombre porque es un secreto para Dios. Y a nosotros no nos es dado en este mundo estudiar las páginas para ver quién es salvo, quién no es salvo, si nuestro nombre está ahí o no. No, eso es un secreto que solamente está guardado para el día que tengamos un encuentro con Dios y nos llevaremos gratas sorpresas. Veremos personas que solamente el Señor sabe que estarán en ese lugar. Ahora, pero si hay una realidad, y la realidad es que hay una elección. ¿Y cuál es esa elección? Que los hombres y mujeres escogidos por Dios, sí los podemos distinguir. No sabemos quiénes son, porque no los conocemos, pero sí podemos distinguirlos. ¿Cómo? Porque estos hombres se distinguen por llevar una vida santa. Y la Biblia lo declara. Son elegidos en santificación. Son escogidos para salvación mediante la santificación. Y el Señor los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Entonces son características, aunque no sabemos quiénes han sido elegidos, sí podemos identificarlos por las características. Un verdadero creyente, cuando entra en el proceso de santificación, cumple con estas características. Es decir, nos elige ¿para qué? Para ser santificados. Nos escoge para salvación, pero mediante la santificación. Nos salva, sí. Nos predestinó, sí, pero nos lleva en santidad. Tercera característica, nos predestina a nosotros para que seamos hechos a la imagen de su Hijo. ¿Cómo somos hechos a la imagen de Dios? Cuando somos santificados por Cristo. ¿Sí está claro? Somos justificados, somos regenerados, pero también somos santificados por Cristo. Recordemos algo, el Señor Jesús siempre fue santo en todo. Jamás pecó, pero tuvo que ir a la cruz a morir como un pecador para que la justicia de Dios y la ira de Dios se manifestara en ese día en la cruz del Calvario. Pasa algo interesante en la cruz del Calvario. En ese día se manifiestan dos cosas: la ira de Dios y la justicia de Dios y el amor de Dios. ¿Cómo? La ira de Dios se aplaca, o mejor dicho, no se aplaca, se descarga sobre la humanidad de Cristo, su Hijo, ¿cierto? Y ahí mismo se imputa la justicia. Y la ira de Dios es, ¿cómo decirlo? Es descargada sobre Cristo y Cristo consume esa ira. Pero de una vez, esa ira o esa justicia nos deja ver el amor de Dios. ¿En qué forma? De que el Hijo de Dios, sea Cristo, murió por nosotros, en amor. Entonces vemos cómo convive el amor y la justicia de Dios en ese mismo instante. Solamente en la persona de Cristo se pudo dar esa característica. Y eso nos lleva entonces a nosotros a que seamos santos.
¿Por qué? Porque nos lleva a tener una vida y una comunión con Cristo de tal forma que nuestra vida siempre va a girar en torno a glorificar a Dios. Ahora, la persona que se vanagloria, y esto es importante, de ser uno de los escogidos, mientras que intencional y habitualmente vive en pecado, solo se engaña a sí mismo y blasfema. Es decir, oh, yo soy escogido de Dios, Él me escogió desde antes de la fundación del mundo, fui regenerado, fui transformado, pero vivo en pecado. Realmente voy a vivir engañado, porque lo decíamos anteriormente, el que es santificado, o mejor dicho, el creyente que es regenerado, que es escogido, jamás vivirá en pecado. Ahora, si es cierto, es difícil saber lo que realmente es la gente. Muchos aparentan externamente parecer hombres de piedad, parecer hombres de ser santos, pero a veces pueden resultar ser personas hipócritas con un corazón totalmente depravado, corazón corrupto. Y eso lo vemos, y disculpen que voy a hacer un paréntesis aquí, en la mayoría de las iglesias. Vemos grandes hombres de Dios que aparentan una piedad enorme delante de la iglesia, pero miremos sus vidas personales, su vida familiar, totalmente un desastre. Son ladrones, porque roban, no solamente roban dinero, sino que le roban la honra al Señor, le roban muchas cosas, se vanaglorian ellos mismos. Y esto definitivamente nos aleja del propósito de la santificación. Ahora, la santificación es una realidad en nuestras vidas. Veamos lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 44. Decimos que la santificación es una realidad que siempre será posible ver. La santificación, mis amados hermanos, siempre se va a reflejar en el creyente. ¿De qué forma? Veamos lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 44. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendivian uvas. Porque cada árbol se conoce por qué. Entonces, ¿la santificación se puede ver? Sí. ¿Cómo la vemos? ¿El fruto de quién? El fruto, sí, del Espíritu, pero manifestada en la vida de quién? Del creyente. Entonces, cuando veamos a un creyente y veamos el fruto que él está manifestando, podemos determinar si esa persona realmente está siendo santificada o no está siendo santificada. Ahora, una persona santificada puede estar tan vestida de humildad que solo puede ver en sí misma sus propias debilidades y defectos, así como Moisés cuando bajó al monte Sinaí. ¿Por qué? Porque cuando Moisés bajó al monte Sinaí, la gloria de Dios estaba en su vida que ni él mismo la podía ver. Y dice las Escrituras que su rostro era tan brillante que ninguno lo podía ver de frente. Entonces, cuando somos cuando somos santificados, nosotros de pronto vivimos y somos humildes, o sea, somos santificados y vivimos en la humildad con la que Cristo nos llama. Los demás van a ver esa santificación en nuestra vida, pero nosotros quizás no la podamos ver. O de pronto nosotros digamos, bueno, yo no la veo, pero los hermanos, los que están a nuestro alrededor, sí van a ver esa santificación, sí van a ver ese proceso, porque van a ver realmente que el Espíritu de Dios está haciendo la obra en nosotros. Cuando me refiero a haciendo la obra, no es la de salvación, sino la obra de santificación. Porque recordemos que la obra de salvación es inmediata. O sea, Dios decide salvarnos y nos salva, pero después nos lleva a un proceso de santificación, en el cual nuestra vida está siendo purificada cada día más para poder al final de nuestros días, irnos al encuentro glorioso con Cristo en toda su gloria. Ahora, quizás surge otra pregunta. El creyente, cada creyente es responsable de su santificación. O mejor dicho, la santificación es algo por el cual cada creyente es responsable. Sí. Ahora, si bien es cierto que la obra de santificación es de Cristo y solamente de Cristo, nosotros somos responsables
de permitir que esa obra, bueno, no lo digamos permitir porque el Señor es soberano, pero sí somos responsables de que esa obra se vea reflejada en nuestras vidas. Ahora, yo creo que todo hombre en la tierra es responsable ante Dios y que todos los perdidos no tendrán excusas que darle a Dios en el día final. Mejor dicho, ninguno será excusado el día del juicio delante de Dios. Algunos dirán, Señor, pero yo no conocía tus leyes. Pero la Biblia dice que el Señor escribió en nuestros corazones las leyes. En el término jurídico, ¿quiénes son abogados de los que están acá? ¿Ninguno? Bueno, en el término jurídico hay algo que se aplica y es que el desconocimiento de la ley no exime a la persona de su responsabilidad. Ejemplo, voy a colocar un ejemplo. Todos sabemos que robar es malo. De hecho, el Código Penal colombiano establece que aquella persona que roba debe ir a la cárcel y debe ir a juicio. Usted va a un supermercado, voy a colocar un ejemplo. Usted se roba un artículo, lo captura la policía y dice, pero es que yo no sabía que robar era malo. Pero el Código colombiano dice que robar es malo, un ejemplo. Entonces el juez te va a decir, sí, pero es que el desconocimiento de la ley no te exime de tu responsabilidad, robaste, y la ley dice que robaste y por lo tanto debes ir a la cárcel. Lo mismo sucede aquí con los creyentes. Ninguna persona que no conoce a Cristo jamás se va a excusar delante de Dios diciendo, Señor, pero es que yo no te conocí. Señor, pero es que a mí nunca me hablaron de ti. Pero la Biblia dice que aún la creación habla o da testimonio de Cristo y del Señor. Pero es que sucede lo siguiente, la persona comete el pecado, ¿verdad? Pero no, Jesucristo vemos que Él va mucho más allá del acto físico de cometer el pecado. Él dice, no, porque el que adultera no es solamente el que lo comete físicamente, sino el que codicia a la mujer ya adulteró en su corazón, ¿ya? Entonces, habla también que si somos guiados por el Espíritu, entonces para estar en la santidad tenemos que ser guiados por el Espíritu, ¿verdad? Pero dice también, como decíamos ahorita en la otra clase, que toda justicia, toda injusticia es pecado. Y dice Gálatas que en las obras de la carne que por ejemplo, la mentira, el enojo, el enojarse, o sea, podemos colocar pecados de asesinar, de robar, de adulterar, pero que hay de la mentira, que hay del enojo, que hay del pensar mal, de la murmuración. Entonces, esos pecados que no se ven, que no vemos, ¿verdad? Que no, pero entonces estamos mintiendo. Entonces, o sea, ¿qué estamos haciendo ahí? O sea, estamos realmente buscando la santidad ahí en esos puntos que no son visibles, en nuestros pensamientos, en la parte más interna de nuestros corazones. O sea, ¿qué estamos haciendo? Porque podemos aparentar perfectamente, como lo decía usted, ¿verdad? Podemos aparentar la santidad, pero ¿qué estamos haciendo en nuestro corazón? Le estamos dando el control diario en cada momento, en cada segundo al Señor. En nuestra mente le estamos, ¿verdad? En cada día, cada momento, cada hora, cada segundo, porque si nos distraemos, sinceramente, pecamos inmediatamente. Claro. Y tú dices algo bien cierto, o sea, mira, en realidad, ¿cuál es el proceso de la santificación? Tener en mente que es Cristo la meta. Pero hay que tener algo en claro. Si bien es cierto la santificación es un proceso, este proceso no nos hace a nosotros ser legalistas tampoco. ¿Me hago entender? La santificación demanda que nosotros nos apartemos del mundo. Pero ese apartar del mundo se refiere a no practicar las cosas de este mundo. Vivir únicamente y exclusivamente para darle la gloria a Dios. No quiere decir esto que entonces yo me voy a apartar del mundo, entonces yo no voy a ver televisión, un ejemplo, yo no voy a trabajar porque el trabajo es del mundo. Me hago entender, no me voy a relacionar con mi vecino porque mi vecino es del mundo.
O sea, no tiene nada que ver con eso. El Es que apartarse todo del lo que mundo, hacemos, todo lo que hacemos es para agradar a Dios, Exacto. todo. Y si estamos en este mundo, pero hacemos las cosas de este mundo, pero es para agradarle a Dios. por ejemplo, yo no voy a montar en ese carro porque ese carro lo hicieron personas que son del mundo. O sea, tampoco es llegar a ese extremo. El extremo es apartarnos del mundo, es dejar de practicar las cosas que agradan al mundo para comenzar entonces a hacer las cosas que agradan a Dios. Y las que me agradaban a mí, que satisfacían los deseos de mi carne, dejarlas a un lado, porque recordemos que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Cierto? Y lo que antes hacía para satisfacerme, tengo que dejarlo a un lado para comenzar a vivir y practicar lo que agrada a Cristo. Esto nos lleva entonces, mis amados hermanos, a que la santificación es un proceso que admite crecimientos y grados. ¿En qué sentido? El hombre puede subir un escalón en santidad y subir otro, y subir otro, y subir otro, y ser más santificado en un periodo de su vida que en otro. Sí, porque recordemos que es un proceso. Hay hermanos que son santificados y están en un grado inferior y otros que son santificados y están en un grado superior. Pero esto no lo hace más que el otro, sino que es la gracia que Dios ha derramado en cada uno de ellos. Ahora, un hombre no puede ser más perdonado ni más justificado en el momento en que creyó, aunque sienta que va creciendo. Mire, recordemos esto. La justificación no tiene grados, porque yo no puedo ser justificado más que tú, ni más que tú, ni más que tú. La justificación es una sola. Somos justificados porque ven a Cristo en nuestra vida, justificados, ¿cierto? Tampoco puedo ser más regenerado que tú, ni más regenerado que tú, ni más regenerado que tú, porque no hay grados de pecado. Pero sí puedo ser más santificado que tú, y ser más santificado que tú, y más ser santificado que tú, porque la santificación sí es un proceso gradual. Veamos un ejemplo. Juan 17, 17 y 1 Tesalonicenses 5, 23. Juan 17, 17 y 1 Tesalonicenses 5, 23. O sea, sí podemos ser más santificados. ¿Por qué? Porque cada gracia en nuestro carácter puede ser fortalecida, puede ser aumentada y puede ser profundizada. Ya, por eso sí somos más santificados y vamos en un proceso que es, por decirlo así, es una escala que vamos subiendo en el proceso de santificación. Diferente a lo que veíamos en la clase anterior, de las obras. Exacto. Totalmente diferente. Veámoslo. ¿Qué dice Juan 17, 17? Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y qué dice 1 Tesalonicenses 5:23 para unirlo los dos y veamos entonces cuál es el contexto? 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Entonces, el significado evidente de la última oración de nuestro Señor a sus discípulos es: santifícalos en tu verdad. Recordemos que el Señor, cuando está orando, exacto, santifícalos en tu verdad. Y luego vemos en 1 Tesalonicenses que dice: el mismo Dios de paz os santifique. Entonces, en ambos casos, la explicación o la expresión que está implícitamente allí da la posibilidad de un crecimiento en santidad, pero que ese crecimiento es dado por el Señor, ¿cierto? Ahora, por otro lado, una expresión como justifícalos no se usa jamás en las Escrituras, porque somos justificados una sola vez, pero vemos que en la Biblia siempre se utiliza santifícalos, santifícalos, santifícalos. ¿Por qué siempre está la expresión santifícalos? Porque es un proceso. Es un proceso. Y como todo proceso hay un inicio y hay un final. Y todos, absolutamente todo creyente, tiene que pasar por el proceso de santificación.
No hay ningún creyente que diga ser creyente que no sea santificado. Ahora, esa santificación nos da a nosotros entonces la potestad de ser santos. A los santos de la iglesia, que recordemos las epístolas del apóstol Pablo, a los santos de la iglesia, entonces nos da una calidad de santos. Pero tengamos algo en claro, no es el santo que la iglesia tradicional nos ha enseñado, que después que viven una vida, mueren, y como a los 300 años tienen que demostrar que han hecho un milagro para ser canonizados y nombrados santos. Estoy hablando de la iglesia tradicional. No, en el mismo instante en que somos justificados, en que somos regenerados, comienza nuestro proceso de santificación. Y somos santos por la obra de Cristo. Por eso el apóstol Pablo siempre escribe a los santos de la iglesia. ¿Por qué? Porque se está dirigiendo a los creyentes que han sido santificados. ¿Me hago entender? Entonces vemos cómo la santificación es un proceso que comienza en la obra de Cristo, que comienza en la vida del creyente. Y que a través de esa santificación el Señor se va a mostrar en nuestras vidas. Y esta santificación también depende del uso diligente que cada creyente haga de las Escrituras. Porque no hay ningún creyente que diga ser creyente que no estudie las Escrituras. Y con esto me refiero a utilizar los medios de gracia que el Señor nos ha dado. ¿Cuáles son? La lectura de la Escritura, orar en privado, asistir regularmente a los cultos de la iglesia, escuchar regularmente la palabra de Dios y participar regularmente de la cena del Señor. Y la comunión con los hermanos. Pastor, una pregunta. Es que ahí me surge una duda. Porque se menciona que la santificación depende del creyente. No depende. ¿Depende del creyente o depende de Dios? No, depende de Dios. Decíamos era que la santificación también es responsabilidad del creyente. Pero ¿quién la da es Dios? Quien la da es el Señor, claro. Okay. No nosotros, porque nosotros, o sea, el Señor nos santifica y nosotros buscamos ser santificados a través de la obra de Cristo. Exacto. ¿Y cómo buscamos esa santificación? A través de la lectura de las Escrituras, practicando lo que las Escrituras dicen, asistiendo regularmente a los cultos, orando en privado, mejor dicho, utilizando todos los medios de gracia. Exacto. Nosotros recordemos algo, hay una responsabilidad que es del creyente, que recae sobre el creyente. Pero no es el creyente quien decide si va a entrar en el proceso de santificación o no. Sino que cuando el Señor ya nos llama, nos regenera, nos salva, nos transforma, comienza en nosotros un proceso de regeneración. Entonces ahí nos hacemos responsables de ese proceso. Ahí entra una responsabilidad. Y una de esas responsabilidades es diligentemente leer las Escrituras. Orar en privado, porque tenemos que tener una comunión con Dios en privado. Asistir a la iglesia para la comunión de los santos, dice las Sagradas Escrituras. Participar de las ordenanzas del Señor. ¿Cuáles son? El bautismo, cuando damos fe pública de que lo reconocemos a Él como Señor y Salvador de nuestra vida. Y la otra ordenanza que Él nos dejó es la cena. Cuando participamos de la cena, lo que estamos es anunciando la segunda venida del Señor. Entonces, eso demuestra, o esas son nuestras responsabilidades como creyentes. Total. No hay ningún creyente que no anhele pasar un minuto en la presencia de Dios. Yo pienso que todo creyente anhela tener un encuentro íntimo con su Señor. ¿Cierto? O sea, no creo que ningún creyente diga, qué pereza, yo no voy para la iglesia hoy. No creo que haya un creyente que diga eso, jamás en su corazón. Yo creo que todos los creyentes anhelamos que llegue el día del Señor para venir a la iglesia y adorarle. Yo creo que ese es el gozo más grande que tenemos nosotros como creyentes. Quisiéramos que todos los días fueran domingos para estar todo el tiempo en la casa del Señor, pero bueno, el Señor sabe cómo hacer las cosas. Y para terminar, nuestro Dios es un Dios que obra a través de los medios y nunca va a bendecir al alma de aquel que se pretende ser superior a los demás. Si bien es cierto que la santificación es un proceso gradual y que va a haber escalas en que vamos creciendo,
El Señor jamás va a bendecir a un creyente que se crea superior a otro hermano porque está siendo más santificado que otro. Jamás, jamás. Exacto. Recordemos que el orgullo entonces es una muestra de que no hemos sido regenerados. No puede vivir el orgullo allí. Mis amados hermanos, vamos a orar. Entonces, miren, para la próxima clase vamos a ver lo siguiente. El título es Lo que produce la santificación. Lo que produce. Es decir, ¿qué produce la santificación en la vida del creyente? Hoy vimos las diferentes características de la santificación, pero vamos a ver algo que es lo que produce la santificación. O sea, yo estoy siendo santificado por el Señor, pero ¿qué produce en mi vida? Produce esto. ¿Y cómo lo reconozco? Por esto. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Regálame la última diapositiva, porfa, proyéctala. La anterior, esa. Les dejo esos dos versículos para reflexionar. Bueno, les anuncio. Tenemos el trabajo que me tienen que entregar el 21. Les voy a proponer algo, ustedes me dirán si lo aceptan o no lo aceptan. Ya saben que el trabajo es de ¿cuánto? ¿Cuántas páginas? 4 páginas. Se la rebajé. Tienen que sustentarme el trabajo. ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Quieren hacer aquí en exposición? ¿O me quieren hacer un videoclip? Bueno, listo. Bueno, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bueno, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Se la voy a poner más fácil. Atento, Juan Camilo. Entonces, me entregan el trabajo y lo sustentamos aquí en una exposición de 5 minutos. Y el trabajo final que se lo voy a calificar como examen, es un videoclip de 12 minutos. El tema sí, no se los traje, se los voy a traer el próximo. Me disculpan porque estuve bastante atareado en la semana, no pude prepararlo, pero sí les voy a traer el tema el próximo. Es un solo tema para todos. Sí, o sea, hay 2 temas, ustedes escogen cuál de los 2. Ya. Pero lo hacen individual. Ah, por el WhatsApp, sí. Ahorita que llegue a la casa, entonces se los envío al grupo del seminario. Sí, perfecto. Para los hermanos que nos están viendo en video, entonces, para ellos sí, como ellos no van a venir aquí a sustentarme el trabajo, ellos sí me van a sustentar el trabajo por un videoclip. Ellos sí me tienen que entregar tanto el ensayo y la sustentación no va a ser exposición, sino un videoclip de 12 minutos. Ese va a ser el trabajo final para los que nos están viendo en video. Bueno, mis amados hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo.